Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana. Hoy nos encontramos aquí con Alejandra, nuestra invitada especial. Entonces esperamos que este sea un podcast que sea importante. Y sí, bueno, creo que vamos a pasar con las preguntas. Ok, vamos a iniciar con las preguntas generadoras de los que afectan a la salud. ¿Podría explicar los componentes químicos clave de la marihuana, como el THC y el CBD, y cómo afectan a la experiencia recreativa de los consumidores? Bueno, esos son los dos componentes más famosos en la marihuana, no son los únicos, ¿verdad? La marihuana en realidad es una planta y como organismo vivo está formado por un montón de sustancias químicas orgánicas, pero las más famosas son justamente las que mencioné. El THC, por ejemplo, es conocido como el tetrahidrocannabinol. Es el componente químico que está relacionado con la creación de una adicción hacia esta droga en particular. Entonces, de hecho, muchas de las propuestas para el consumo de marihuana van en la línea de eliminar el THC como parte del producto para minimizar la posibilidad de crear una adicción. Ahora, con respecto al CBD, el CBD es el componente principal de la marihuana. El nombre completo sería cannabidol D, hay varios tipos de cannabidol. El CBD es el componente que es responsable de la experiencia relajante, ¿verdad? Todos los efectos que están relacionados con el consumo de marihuana, la apertura del apetito, la disminución del dolor, ese sería el CBD. Actualmente se venden CBDs en muchas farmacias y macrobióticas del país asociados a la disminución del dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Y cuáles son los efectos a corto y a largo plazo de consumo recreativo de marihuana en la salud física y mental? Bueno, es que si estamos hablando de la marihuana como un componente completo, los efectos a corto plazo son las razones por las cuales la gente los consume. Estamos hablando, insisto, de una sensación de relajación, la apertura del apetito, la disminución del dolor, un aumento del humor, ¿verdad? Las personas se vuelven más sensibles a las bromas, pero a largo plazo es lo que todavía se mantiene en investigación. A largo plazo hay toda una controversia. Por ejemplo, según las estadísticas, 3 de cada 10 personas que consumen marihuana recreativamente terminan convirtiéndose en adictos. Esto va a depender mucho del organismo, pero a largo plazo existe posibilidad de crear esa adicción. Además, hay asociada a una disminución de ciertas funciones neuronales con el consumo de marihuana. Ahora, también dependerá de la edad a la cual se comenzó el consumo de esta sustancia. Por ejemplo, durante las edades adolescentes existe una parte del cerebro que se llama amígdala y es la responsable de que la persona tome decisiones coherentes que aún se encuentra en desarrollo. Y cuando se consume marihuana en edades adolescentes, ese desarrollo se ve atrofiado y entonces tenemos un adulto con poca capacidad para tomar decisiones responsables, ¿verdad? Entonces también depende mucho de a qué edad se comenzó el consumo y qué tan abundante es el consumo. Bueno, ahora le vamos a hacer unas preguntas que están más relacionadas con el ámbito legal del uso recreativo de la marihuana. Por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que han sido propuestas o cuáles son las regulaciones que se han implementado para determinar cuando alguien está bajo los efectos de la marihuana en el lugar del trabajo? Bueno, a nivel laboral, de lo que conozco sobre el tema es la prueba de doping. En la mayoría, si no en todos los reglamentos de una compañía, se habla sobre la libertad que tiene el patrono de aplicar pruebas de consumo de drogas a sus empleados cada cierto tiempo. De hecho, puede hacerlo hasta de manera sorpresiva, está dentro del contrato que uno firma. Esas pruebas suelen ser de orina y se le aplica, de hecho son portables, son muy fáciles. En cada empresa hay toda gente que las posee para hacerlas rápidamente. Y lo que sí te puedo decir sobre el tema es que un empleado no puede ser despedido por la primera vez que se encuentra consumiendo una droga como la marihuana, porque el consumo de una droga como la marihuana clasifica como una enfermedad. Entonces, lo primero que va a pasar con ese empleado es que va a ser referido a una empresa médica o de atención de una adicción para que se trate, pero no puede ser despedido del trabajo por eso. Ahora, si hay reincidencia, sí.
¿Y cree usted que tipo, el uso de la marihuana de esta manera implementaría, bueno, ayudaría a mejorar la economía de la industria? Países que han legalizado el consumo de marihuana, sí se ha visto una mejora en dos áreas. La primera, la más importante, en el consumo de la misma. Un componente importante del consumo de las drogas es el morbo que hay por detrás. Y en el momento en que la marihuana o cualquier otra droga se vuelve de acceso fácil, se vuelve legal, esa parte de morbo, de voy a esconderme, uy, estoy haciendo algo ilegal, se elimina y muchas personas dejan de consumir con el tiempo. Eso se ha visto en esos países. Pero también está la cuestión económica, y a nivel económico, claro que beneficia al Estado porque le estamos creando un ingreso que antes no tenía, el ingreso por la venta de esta droga. Es lo mismo que pasó con la venta de cigarrillos, lo mismo que pasó con la venta de alcohol, que son drogas que en su momento fueron prohibidas, pero que actualmente son legales. Lo que habría que ponderar son los efectos sobre la población y cómo sabemos que efectivamente el consumo va a disminuir en la población o qué tan peligroso es que estemos incentivando un aumento del consumo, ¿verdad? Esa parte, no todos los países se comportan igual. En Noruega y zonas de Europa del Norte tenemos altísimas tasas de consumo y es a pesar de que es legal. Entonces el comportamiento es muy variado. Okay. Y bueno, supongo que tal vez una idea que pueda ayudar si se hace legal es dándole como más dándole más educación, por decirlo así, a las personas, que tal vez es un tema que lo generalizaron mucho de una manera que tal vez no era, tal vez como que de qué manera se les puede ayudar a que no les tengan, tipo a que lo vean un tema más amigable. Entiendo. Es lo mismo para hacer una analogía que sucede con la educación sexual, ¿verdad? Muchas personas creen que porque a las personas se les da educación afectiva o sexual es una invitación a ir a tener sexo, ¿verdad? Todos los días, cuando en realidad el patrón es el contrario. Entre más conocemos sobre un tema, mejores decisiones y más responsables nos volvemos sobre ese tema. Entonces, en esa línea, la educación siempre ha sido una de las herramientas más importantes que tiene una sociedad para aprender sobre un tema y mejorar el comportamiento que se tiene, sea el tema que sea. Bueno, eso sería con el conversatorio de las preguntas sobre el uso recreativo de la marihuana. Bueno, gracias por observar nuestro podcast. Apuesto que fue muy entretenido. Y yo, en mi humilde opinión, pienso que todas las opiniones y la información que se compartió en este podcast puede ser de suma importancia para ver si se puede llegar a legalizar el uso recreativo de la marihuana o no en Costa Rica en el futuro. Y bueno, por supuesto, muchas gracias Alejandra por acompañarnos hoy y estén listos para el siguiente podcast, que apuesto que también va a estar muy bueno. Muchas gracias. Gracias.